Hola chicos, ¿cómo están? Como habíamos conversado la clase pasada, vamos a comenzar con esta nueva modalidad de clases asincrónicas. Yo les voy a ir dejando estos videitos donde les explico un poco las materias que vamos a pasar. Y el día miércoles nos vamos a reunir y ustedes me van a hacer llegar obviamente un poco antes sus consultas, sus dudas, qué prefieren que explique un poco más a fondo, para que en el fondo las clases no sean tan largas como habían venido siendo hasta ahora. Entonces, vamos a partir hoy día y yo les voy a compartir pantalla de un PowerPoint. Vamos a empezar por aquí. Ahí ya estamos compartiendo pantalla. Y lo que vamos a ver hoy día es un tema que el profesor Simón me pidió que repasáramos un poquito, porque vio que la redacción de los briefs y todo el tema que están pasando con él, había algunos detallitos que había que repasar. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a ver la redacción en el mundo de la publicidad. En el mundo de la publicidad, para redactar bien, primero que todo hay que tener una ortografía perfecta, ojalá perfecta. Es cierto que no podemos ser perfectos, pero hay que revisar, 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 porque la publicidad son textos muy cortitos, a diferencia del texto que yo les hice escribir en la primera evaluación, que a propósito fue largo porque quería que ustedes se desarrollaran escribiendo y cuando tuvieran que escribir este tipo de textos más cortitos les fuera mucho más fácil. La publicidad tiene textos cortos, entonces hay que ser impecable con la redacción, con la ortografía y con la puntuación. Y además de eso, hay que ser ordenados. Esto va directamente relacionado con lo que yo les pasé desde el primer día de clase. ¿Se acuerdan que yo les hablé de que hiciéramos un organigrama, un mapa conceptual? ¿Ya? Esa fue una forma solamente de mostrarles cómo se podían organizar los temas, pero en realidad no es necesario hacer un mapa conceptual. Uno puede escribirlo en papel, a mano, ir haciendo rayitas, puede escribirlo en el mismo computador y poner 1, 1.1, 1.2, ejemplos, cuña, acá voy a poner una entrevista. Hay que tener ordenado siempre lo que uno va a escribir porque esa es la base fundamental de cualquier escritura, sea publicitaria o no. En la publicidad aún más, porque la publicidad dispone de muy poco espacio y aún más poco espacio la digital, porque la digital tiene que enganchar en las primeras palabras. Entonces uno tiene que conocer muy bien su producto. Si uno no lo ha probado, no ha visto cómo es, no lo conoce, es muy difícil que uno pueda hacer una muy buena campaña publicitaria. Entonces, primero que todo, tener ordenada la información, y si yo tengo ordenada la información, sé lo que va a ser fundamental para escribir el eslogan, el concepto central creativo, etcétera. Porque voy a saber que los 3 primeros puntos son los fundamentales. De aquí para abajo ya no es fundamental y no necesita ir en el concepto central creativo o en el eslogan, que son lo más importante. Como segundo punto, hay que tener una línea de lectura que no confunda al público. Eso también va muy relacionado con lo primero, que tenemos que saber qué es lo más importante, porque si no voy a terminar llenando de puntos seguidos y voy a poner, no sé, 2 o 3 pequeñas oraciones que a lo mejor son inconexas y que más que generar que la gente lo compre, va a generar duda, y esa no es la idea de un texto publicitario. Tercer punto es convertir en palabras, el producto o servicio. Para convertir en palabras el producto o servicio hay que tener un léxico muy amplio, porque hay que saber ocupar el vocabulario, no nos podemos quedar con adjetivos como bonito, bueno, rico, delicioso. Esas cosas ya son muy básicas, por eso es importante que ustedes manejen mucho léxico, harto vocabulario. Para eso no hay nada más importante que leer, 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 tal como les dije en las clases pasadas, lo que pase por el frente de uno, igual que los niños cuando están aprendiendo a escribir, que leen todo lo que ven en la calle. Lo mismo, ustedes van a algún lado y les entregan un papel, un panfleto, lo leen,
porque ahí se van a ir encontrando quizás con palabras que no conocen, con palabras que se ocupan de alguna manera que no sabían. Entonces es muy importante eso, y como fundamental de convertir en palabras el producto o servicio es conocerlo. Hay que usarlo, hay que probarlo. Sin eso no voy a poder convertir en palabras, por ejemplo, en mi vaso de jugo. Si yo quiero promocionar, hacerle publicidad a este jugo, no voy a poder hacerlo si no lo he probado, porque voy a estar inventando sabores, sensaciones que a lo mejor no son las que produce este jugo. Entonces, por eso es importante que conozcan el producto y servicio. Tan importante como eso es saber cómo escribirlas. Y esto es algo que les vengo recalcando y que yo sé que en la evaluación que tuvimos a lo mejor fui bastante estricta con el punto de el público objetivo. Pero el público objetivo es fundamental, fundamental en cualquier tipo de textos. Ustedes se van a dar cuenta, la publicidad es tan cortita, son frases tan pequeñas, que si yo no conozco bien a mi público objetivo, no voy a estar escribiendo para él. Tal como les he dado a veces de ejemplo, no es lo mismo escribir para gente del Banco Itaú, por ejemplo, que escribir para gente del Banco Estado. Son públicos distintos, necesidades distintas, gente que vive en lugares distintos, por lo tanto, el público objetivo tiene que estar muy bien definido. A lo mejor no existe una estructura en la que ustedes me tengan que poner como un tipo ficha, edad, lugar donde vive, pero sí tiene que ser un texto en el que ustedes puedan imaginarse a ese público objetivo, a esa persona a la que ustedes le están escribiendo para que compre X producto. Y entonces, para saber si estoy haciendo bien eso, hay que preguntarse, ¿entenderá el lector lo que he escrito? Eso depende mucho del tipo de público. Hay gente que habla de una manera, hay gente que habla de otra, más allá de que todos hablemos en español, hay términos que se usan para cierto tipo de producto, para cierto tipo de servicio, y que hay gente que, productos que a lo mejor yo no tengo idea, es como si a mí me llegara una publicidad de motores de autos, probablemente no voy a entender nada, porque yo no soy el público objetivo de los repuestos de autos. Entonces, tenemos que preguntarnos eso, ¿entenderá lo que estoy escribiendo? Después tenemos que preguntarnos lo mismo, la terminología que estoy usando. Hay lenguaje técnico para ciertos productos, ¿ya? Por ejemplo, en el mismo ejemplo de cosas mecánicas, hay muchos nombres técnicos que probablemente las personas que no son el público objetivo no los vamos a entender. Entonces, tenemos que saber si esa terminología la va a entender mi público objetivo. Si no la entiende, quiere decir que mi público objetivo no está bien definido. Otra cosa importante, ¿mi texto le dice algo nuevo, importante, provechoso al lector? Si no es así, entonces ese texto que yo estoy escribiendo no está bien, porque no puede ser un texto como todos. Tiene que ser un texto distinto porque lo que estoy tratando es de cautivar al lector que va a ver mi anuncio. Y esto, fundamental, ponerse en el lugar del lector y preguntarse, ¿el texto me convencería de comprar el producto? ¿Ustedes se han dado cuenta que de repente uno ve cosas y dice no la compraría ni por si acaso? Eso tienen que preguntarse cuando escriban su propio texto. ¿Me convence a mí? ¿Lo ocuparía? ¿Lo compraría? Si no, no vamos por buen camino. Ya que estamos hablando del público objetivo, yo les quise, en el fondo, poder centrarles más en la parte del público ideal. Y hay un término que se ocupa mucho en marketing, que es el buyer persona. El buyer persona es simplemente no pensar en el público como grupo, sino que pensar en el público como una sola persona. Ponerle rostro a esa persona y ponerle todas las características que yo creo que va a tener el público que me va a leer o que va a comprar el producto, que en el fondo es lo mismo. El que me va a leer es porque está interesado en productos de mecánica,
una persona que no está interesada en productos de mecánica no me va a leer y por lo tanto no me va a comprar. Entonces, el buyer persona es esa persona que uno se imagina que puede ser nuestro posible lector, ¿ya? Y cuando uno se lo imagina, puede empezar a entenderlo, puede empezar a entender mejor lo que piensa, lo que le gusta, lo que necesita. Aquí dice, se puede definir como una representación ficticia, exacto. Uno se imagina una persona en la mente como su potencial público. Y esto lo hace a través de la información que ha extraído. ¿De qué? Del producto. ¿Quiénes consumen este jugo? ¿Por qué consumen ese jugo? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuánto cuesta este jugo? ¿Lo van a poder comprar las personas de ciertos segmentos de la sociedad? Entonces yo me la imagino, ¿ya? Le pongo todas las características a esa persona y eh, incluso yo me lo puedo imaginar tanto que puedo ponerle un nombre, puedo ponerle un rostro, puedo asociarlo con gente del mundo real, no sé, con una vecina, con una tía, eh, quizás con personajes de comedia, de películas, etcétera. En el fondo, ponerle más cara a ese público objetivo, agregándole todas las características que ya hemos visto en las clases anteriores, que hay que definir para tener al público objetivo, porque ustedes se van a dar cuenta que a lo largo de todo lo que vamos a hablar hoy, el público objetivo tiene una posición fundamental. ¿Ya? Y claro, lo que dice aquí, el público objetivo bien acotado les va a servir cuando el cliente no les entregue el briefing y ustedes tengan que entregarlo por él. Obviamente el cliente después va a poder hacer sus correcciones, etcétera. Pero si nosotros conocemos bien al público objetivo del producto al que vamos a estar publicitando, va a ser acortar en el fondo ese camino. Redactando el concepto central creativo. Yo no me voy a centrar en darle la mayor cantidad de características en cuanto a estos conceptos que son más publicitarios que de redacción periodística, que es lo que tenemos que ver en este ramo. Pero sí lo tenemos que tomar porque el concepto central creativo es lo que hay que redactar de manera excelente, porque es la base desde la que se construye cualquier campaña publicitaria. Si el concepto central creativo no está bien, la campaña no va a funcionar bien. Tal como dice aquí, es la idea que se encuentra detrás de cualquier comunicación publicitaria. Entonces, necesitamos conocer mucho el producto o servicio y al público objetivo. Sin eso no podemos escribir bien un concepto central creativo. Y en él se sintetizan todos los elementos que permiten transmitir la información y sobre todo la emoción de la marca. Porque todas las marcas tienen distintos rostros, distintas características, como que cada producto tiene su personalidad propia, ¿ya? Y eso va muy ligado con el público al que va dirigido. Entonces, como este concepto es fundamental en la creación de una campaña, es muy importante que usted maneje mucho el léxico, como les dije al principio. Tenemos que saber mucho de sinónimos, antónimos, porque tenemos que tratar de definir el producto o servicio con muchas palabras, para luego esas palabras poder encontrar las que son perfectas para el concepto central creativo, que es un párrafo tan cortito que tiene que tener las palabras adecuadas. No podemos quedarnos con las palabras más básicas, entonces tenemos que manejar varios harto vocabulario, como les había dicho, sinónimos y también antónimos, porque si sabemos lo que no es, nos va a ser mucho más fácil describir lo que sí es. El concepto central creativo tiene tres elementos que son el copy strategy, creo que así se pronuncia, el eslogan y el tono. Y estos son los tres puntos que a nosotros nos competen en la clase de redacción, porque tenemos que aprender a redactarlos muy bien. Son los que vamos a profundizar más allá de los conceptos más publicitarios, que esos son los que ven con Simón, ya para que lo tengan claro, y yo sé que estos temas ya los han pasado con él.
Partiendo, el copy es un texto muy estratégico porque define toda la comunicación de la campaña y es el que acompaña a las piezas gráficas. ¿Ya? Tiene que ir absolutamente enfocado en el público objetivo y como dice aquí, debe ser redactado pensando en los consumidores y debe estar alineado con los objetivos del marketing. Por lo tanto, seguimos enfatizando en lo mismo, que tenemos que conocer mucho al público objetivo y mucho a nuestro producto. Para escribir este texto deben saber qué les gusta, qué es lo que quieren oír, qué es lo que necesitan y sobre todo qué es lo que les puede llamar la atención. Ocupar términos que los llamen a la acción también en el copy, es súper importante. Eh, y por eso es importante las palabras que tenemos que ocupar en estos párrafos que son tan pequeñitos, porque al ser pequeñitos tienen que ser muy, muy concisos y tienen que llegar muy al grano. Aquí les vamos a comenzar con algunos tips para escribir un buen copy más allá del concepto más publicitario que yo les digo que es el que trabaja más con Simón. Conoce la marca y la audiencia. Esto parece majadero repetirlo tantas veces, pero es fundamental. De hecho, el ejercicio que vamos a hacer el día miércoles cuando nos juntemos va muy basado en esto. Creo que es muy importante que empiecen a definir muy bien el público objetivo y es en eso en lo que nos vamos a centrar el día miércoles y además en las dudas y en lo que ustedes me planteen que repasemos, ¿ya? Pero conocer la marca y estudiar la audiencia es súper fundamental, es vital y por eso hay que investigarlo. Si no conozco el producto o el servicio que estoy ofreciendo, tengo que ir a visitarlo, verlo, sacarle fotos, analizarlo, probarlo, porque es la mejor forma de poder, se supone que uno en el copy tiene que transmitir sus sensaciones o las sensaciones en verdad que le va a provocar a la persona que lo compre, eh, y para eso tengo que probarlo, conocerlo. Y como también va dirigido a la audiencia, tenemos que conocer a la audiencia, saber que a lo mejor no les va a gustar que le hablemos de cierta manera, que les va a ser mucho más cercano que les hablemos de otra forma. Entonces, fundamental. Sé breve. Esto es algo que es súper importante porque en el mundo digital, de la publicidad digital sobre todo, lo más importante es la primera línea. Si uno con la primera línea engancha al posible consumidor, está un paso más adelante, ¿ya? Por eso el copy no debe tener más de 100 caracteres en total, ¿ya? Esto es súper cortito, 100 caracteres debe ser un párrafo como esto que yo le estoy mostrando acá, no más que eso, ¿ya? Vendría a ser algo así como un título. Entonces, después uno puede agregar un poquito más de texto. Lo fundamental está en los 60 primeros caracteres, ¿ya? Puede llegar hasta unos 100 caracteres si es que el producto lo necesita, que tenga una descripción más, sobre todo si es un producto nuevo. Necesitamos describirlo un poco más, puede llegar hasta alrededor de los 100 caracteres, pero en general no pasan los 60. Entonces, por eso hay que ser breve, pero tener un muy buen vocabulario para que en esos 60 caracteres vayan las palabras precisas. Utiliza palabras clave. Esto va muy relacionado con el SEO. ¿Se recuerdan que yo en la primera evaluación les dije que buscaran las palabras claves, los términos claves en Google Trends? Noté que ahí habían algunos problemas, de hecho no alcanzamos a verlo en la clase pasada, entonces quiero que lo veamos hoy día. Eh, Me voy a salir un poquito de la pantalla compartida para irnos a Google Trends y hacer algunas búsquedas que a ustedes les van a servir para cuando tengan que redactar para su producto o servicio. Nos vamos a cambiar. Aquí está Google Trends. Cuando uno busca términos, no solo busca, por ejemplo, jugo, sino que busca más allá de eso, las sensaciones, los sabores.
aquí estamos en la página de Google Trends. Por ejemplo, si vamos a hablar de una clínica dental, podemos poner dentista, ¿ya? Ponemos ahí el término dentista, término de búsqueda, ahí Google Trends me lo busca, y yo tengo que poner el lugar. No me interesa saber de dentistas en España, ¿cierto? Estamos hablando de que, bueno, dependiendo del lugar en el que estén, quizás en algún momento están haciendo copies en España, pero en estos momentos estamos en Chile. Entonces, buscamos Chile. Ahí me arroja distinto. Yo quiero saber cómo ha reaccionado el término, cómo ha estado la visita a clínicas dentales quizás desde que comenzó la pandemia. Entonces podemos ponerle los últimos 90 días. Lo dejamos en todas las características, es más fácil. Y ahí me va a tirar este gráfico que me va mostrando qué palabras se repiten más a lo largo de los días. Si se fijan ahí, hay pics que de repente uno puede analizar por qué han sido esos pics. Aquí me arroja la cantidad, en qué regiones se habla más de dentista, miren. En Arica y Parinacota es donde más se habla de dentista. Y aquí son los temas relacionados. Clínica alemana, Megasalud, dentista de urgencia. ¿Se dan cuenta que de dentista me deriva a otros términos que yo puedo ocupar? Como Megasalud está bien posicionado, clínica alemana está bien posicionado. Y si yo quiero saber, aquí, por ejemplo, dentista de urgencia, dentista infantil, dentista Viña del Mar. Entonces, acotémoslo más. Si no quiero que sea en Chile, quiero que sea en la región de Valparaíso, hago clic ahí y ahí me muestra lo que más se ha buscado en los últimos días. Por ejemplo, aquí el 17 de mayo nadie buscó, al menos en Google, dentista, y no tiene suficientes resultados, pero ahí podemos ir viendo, por ejemplo, podemos comparar, también podemos comparar términos. Si estamos hablando de una clínica, podemos poner dentista y podemos poner pediatra. Ahí me muestra qué término está más buscado que otro, en la misma región de Valparaíso, en los mismos 90 días. ¿Se dan cuenta? Antes, quizás si hacemos el análisis, esto es un análisis rápido, yo lo estoy haciendo aquí in situ, si nos fijamos en las fechas, podemos darnos cuenta que a lo mejor el azul es dentista y el azul dentro de los últimos días de febrero y marzo se dispara mucho más que el término médico. Puede ser porque es la fecha en que los niños entran al colegio o están por entrar al colegio aquí y ¿qué hacen los papás? ¿Qué hacemos los papás? Preferimos llevarlo al dentista antes de que estén en clase porque si no después un cacho trata de sacarlos de clase, etcétera. Pero ¿qué pasa después aquí en abril? En abril, pediatra sale mucho más buscado que dentista. Acá hubo un pic de dentista, pero en general se busca más el médico que el dentista y debe ser ¿por qué? Porque tenemos los síntomas del coronavirus, etcétera. Aquí tampoco me salen más términos de dentista, pero sí podemos analizar eso. Si no me sale el término que estamos buscando, tenemos que empezar a buscar con otras palabras, como dientes, odontología, no sé, muelas, dolor de muelas, empezar a buscar en el contexto del término que quiero buscar. Por ejemplo, hagamos otra búsqueda. Nos vamos al principio y busquemos mascarillas.
no lo queremos buscar en España, pero podemos ver que mayo, septiembre, 2019, nada, enero, nada, y aquí nos damos cuenta cómo se disparó la búsqueda, probablemente pase lo mismo en Chile. Ponemos ahí. Pasa lo mismo, ya en febrero se empieza a disparar la cosa, pero vamos a ponerle los últimos 90 días. Y ahí nos damos cuenta cómo en febrero ya se empiezan a ver más búsquedas, el pic principios de abril. Y ahora ha bajado un poco porque probablemente porque ya mucha gente está cosiendo sus propias mascarillas, hay una oferta más amplia, entonces ha bajado un poco la búsqueda. Y aquí podemos ver los temas relacionados, el género, el molde de una mascarilla, de haber sido muy buscado, monarca, la verdad es que no me imagino por qué habrá sido eso, fábrica de mascarillas, textil no tejido, ¿ven? Aquí mascarilla TNT, género, monarch. Si nos centramos en Valparaíso, ¿no parece? 1, 2, 3. Ahí está la región de Valparaíso. No es la que tiene más búsqueda, por eso no aparecía acá al costado derecho. Pero también salen los términos que más se han buscado. Cobre, molde, género, tela. Con esas palabras, nosotros podemos ocuparlas en nuestro concepto central creativo y en este texto que tenemos que escribir para los anuncios. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil que Google Trends, la gente cuando lo googlee, lo va a encontrar mucho más rápido porque son términos que están ahí en boga. Ya, por ejemplo, aquí productos desechables, si ponemos mascarillas desechables y creamos todo el texto hacia abajo del anuncio, probablemente lo van a encontrar más rápido. Pero bueno, eso fue una búsqueda bien rápida de lo que yo quería mostrarles del punto de que había que usar términos claves. Voy a dejar de compartir esta pantalla para pasarme a la pantalla del PowerPoint. Aquí seguimos con el PowerPoint, estábamos en el punto de usar las palabras clave. Bueno, ya saben cómo buscar palabras clave. Cuando tengan que escribir el copy, busquen no solamente la palabra específica, busquen todo el contexto y las acciones que uno puede realizar en torno a ese producto o servicio que se está promocionando. Esto vende emociones, significa el hacer énfasis en los beneficios de este producto, más que en el producto en sí. ¿Ya? Por ejemplo, decir que el jugo es rico, que quita la sed, no es tan vendedor de emociones como decir que es un jugo fresco, juvenil, y que probablemente en la foto de esta pieza publicitaria va a aparecer un grupo de jóvenes, qué sé yo. Eso es apelar más a las emociones que a la descripción del producto en sí. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos que hacer una publicidad para zapatillas, la publicidad por lo menos va acompañada de imágenes. Si es video, va acompañada de, obviamente, de un video, y si es un anuncio en una pieza publicitaria, solamente va acompañada de alguna foto. Entonces, si están publicitando zapatillas y la foto trae una zapatilla, no necesito decir las zapatillas XX. No, me voy directo a la sensación de esa zapatilla, no sé, caminar bajo la lluvia durante 8 horas, porque le ponen el componente de la suela, qué sé yo. En el fondo, definir los beneficios más que decir una zapatilla X.
porque eso no es tan vendedor como la emoción. Es como cuando Marlboro, bueno, es un producto muy antiguo, pero todos todavía lo asocian a Marlboro, al tipo rudo, ¿cierto? Que salía fumando como un cowboy, apoyado en un auto, no sé si lo han visto o lo pueden recordar por ahí. ¿Y quién me estaba vendiendo el cigarro? El cigarro podía ser malísimo, pero me vendía de que el hombre que fumaba Marlboro era como más macho, más fuerte, más rudo, más guapo quizás. Eso es en el fondo el que apela al vende emociones. Inténtalo varias veces, es lo que yo les he repetido en todos los textos, es como estos son frases pequeñitas, primero que todo tenemos que jugar con las palabras que vamos teniendo. Entonces a lo mejor yo ya me decido por ciertas palabras que creo que definen perfectamente el producto o servicio. Entonces ahora el punto es cómo utilizarlas para que quede bien, para que suene perfecto. Entonces inténtenlo varias veces, escriban de distintas formas, escriban distintas frases, a lo mejor no estar sentado en el computador todo el rato, sino que basta con lápiz y papel, y de repente uno está viendo tele y se le viene una idea a la cabeza, y yo les recomiendo tener en su velador o al lado de su cama un lápiz y un papel, porque de repente a uno se le ocurren ideas muy buenas en momentos en los que no está concentrado trabajando, ni haciendo, ni estudiando, y después si uno no anota esas ideas se le pueden olvidar, y de repente son ideas geniales. Entonces anden con lápiz y papel por donde puedan. Lo último, pide opiniones. Pedir opiniones es lo mismo que revisar uno su texto, o lo mismo que yo les decía cuando escriban alguna nota, pedirle a otra persona que la lea, como nos compartía el compañero la clase pasada, que hay una función de Word que nos lee el mismo texto. Pedir opiniones sobre nuestro copy es súper bueno, saber qué piensa la gente, qué sensación tiene. Podemos partir con la familia, con los amigos, y ya cuando es un producto que ya está lanzado al mercado, se pueden hacer encuestas. A través de las encuestas uno puede preguntarle al público cuáles son los conceptos con los que más asocian nuestro producto o servicio, y eso nos sirve para ir mejorando y quizás ir creando nuevos anuncios que lleguen más directamente a nuestro público objetivo. El segundo punto que tenemos que tratar nosotros dentro del concepto central creativo es el eslogan. El eslogan viene de un lenguaje, una lengua que es el gaélico, que se usa en Irlanda. La verdad es que no sé bien cómo se pronuncia esa palabra rara que sale ahí, pero debe ser algo así como Sláu Gahin, y este es como el dato rosa, la etimología de esta palabra. Sláu se refiere a ejército, mientras Gahir se refiere a grito. Por lo tanto, el eslogan es el grito de guerra. Es el grito de guerra con el que ustedes venden su producto, promocionan su producto, y por lo tanto es la frase más importante que tiene esta parte de los anuncios. Es, como dice aquí, en los gritos de guerra. Tienen que asociarlo con eso, a que tiene que ser muy potente. Eh, es muy potente, pero también es muy cortita. No tiene que llevar más de 7 palabras. Yo creo que esto ya lo deben haber visto con Simón, pero no está de más reiterarlo, y que por mi lado está bien reiterarlo, porque creo que en esas 7 palabras tienen que ser las palabras precisas. No pueden ser las típicas palabras, tienen que ser palabras eh, que definan al producto, que lleguen al público objetivo, y que, como yo les decía con anterioridad, que no sea la típica palabra bonito, rico, bueno, porque eso es muy común. Para la publicidad no nos sirve. Y esto es súper importante, es el eslogan, responde al por qué el público tiene que comprar o probar ese producto. Por eso seguimos haciendo hincapié en que el público objetivo es
muy importante. El eslogan es parte del copy y generalmente es la frase de cierre, por eso un copy en general puede ser que la frase de cierre, este eslogan, tenga las 7 palabritas y el resto llene los 100 caracteres que yo les decía. Algunas recomendaciones desde el lado redacción para escribir un buen eslogan, porque obviamente la parte creativa la ven más en las clases con Simón, que él tiene sus técnicas y todo, pero desde la parte de redacción les voy a dar algunos tips para que puedan, algunas recomendaciones para que puedan redactar de mejor manera un eslogan. Primero, haz listas de palabras y combínalo. Esto es súper, yo creo que es súper fundamental y muy de la mano con los que yo les digo que tienen que manejar bien el léxico y el vocabulario. Hacer listas de palabras con los adjetivos de mi producto o servicio, con los antónimos de esos adjetivos, porque si sé lo que no es, me va a ser más fácil definir lo que sí es, también con verbos, con sustantivos, verbos de lo que la gente hace al adquirir el producto o va a hacer después de tener el producto, ¿ya? Entonces, hacer listas de palabras para poder conjugarlas después. Y con respecto a los sustantivos, escribir todo lo que puede entrar en el universo de la marca. Es lo mismo que buscar en Google Trends, que yo les digo que no tiene que ser solamente el concepto del producto, sino que, por ejemplo, si estamos hablando de una crema para el rostro, puedo buscar dentro de las palabras sustantivas que puedo hacer en esa lista, pueden estar piel, cara, ojos, arruga, nutrición, luminosidad, terso, todas esas palabras después me van a ayudar a hacer un match, eh, perdón, cuando quiera crear el eslogan. Entonces, defina su producto, adjetivo, sustantivo, verbo. Realizar una revisión gramatical. Esto también se los he repetido un montón de veces y a lo mejor parece algo muy básico, muy tonto, como dice ahí, pero un error, un pequeño error en una campaña publicitaria, un pequeño error ortográfico, puede perjudicar a la marca para siempre, porque también como hemos comentado en veces anteriores, un error puede ser que uno lo suba y esté 5 segundos en internet, pero esos 5 segundos bastan para que alguien lo haya visto y después nos haga pebre, ¿ya? No se lo puedo explicar de otra manera porque en el fondo es eso. Después empiezan a decir que la marca es mala, o sea que si no saben escribir cómo será el producto, y usted mejor que yo, que soy más grande que algunos de ustedes, que la mayoría, saben que las cosas en internet se propagan con una rapidez increíble. Por ejemplo, hoy se supo de unas fotos que subieron unos jugadores españoles, no sé si lo vieron, en donde salen en una fiesta, en una piscina, como en una pool party con su pareja, y obviamente en plena cuarentena, claro, ya en España están volviendo como a esta nueva normalidad, pero los jugadores de fútbol borraron al tiro las fotos y allí en Chile todavía lo estamos viendo porque hay alguien que sacó el pantallazo y se ha difundido a lo largo de todo el mundo. Entonces bastan 2 segundos para que alguien nos vea que hicimos algo, que escribimos algo mal, que está escrito con B corta algo que era con B larga, que falta un tilde y no, se nos van a tirar encima y vamos a quedar como la marca va a quedar muy mal parada, ¿ya? Y ojo que muchas veces cuando escriben, por ejemplo, frases en letras mayúsculas, todo, eh, omiten los acentos. Es una creencia que viene de hace mucho tiempo, pero yo les recalco para que les quede claro y cuando tengan que escribir algo con puras letras mayúsculas por destacar, por tipología de la pieza gráfica quizás, las palabras que están escritas en mayúsculas igualmente llevan los tildes. Esa no es excusa, ¿ya? Entonces ténganlo súper claro y siempre revisen, 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 como les he venido repitiendo ya hace tiempo.
Esto es muy parecido, estos tres puntos, no, estos dos puntos en realidad, si se dan cuenta, son muy parecidos a lo que yo les decía para escribir, redactar los textos que hemos visto anteriormente, ya como las noticias, estos pequeños textos que les hice escribir la clase pasada, que ya he revisado varios, y, y, y lo mejor es seleccionar los eslogans que uno haya creado que más le gusten y decirlos en voz alta. Cuando uno los dice en voz alta, eh, puede ver si puede escuchar cómo suenan, puede ver si suenan cacofónicamente, como que la rima queda media extraña, no queda bonito. Entonces es súper, y decirle a otra persona que los lea en voz alta también es bueno, porque cuando uno, es como lo que dicen de los psicólogos, o en realidad de cualquier problema, que cuando uno está fuera del problema, lo ve mejor. Esto es lo mismo, si uno escucha lo que ha escrito, a lo mejor un par de horas después, leído por otra persona, se va a dar cuenta que hay algo que le falta, que no le gustó, o a lo mejor se van a dar cuenta que les parece genial, y es ese. Entonces, léanlo en voz alta. Escribir de forma atemporal. Eso es súper importante porque hay términos que durante ciertas épocas a lo mejor están de moda, pero en el eslogan no pueden ir. ¿Ya? No, y no me refiero a los términos del Google Trends, ¿ya? Porque ahí son palabras, tienen que ser las palabras más usadas. Es como, por ejemplo, si cuando hace muchos años atrás decían que algo estaba, el descueve, no sé si lo escucharon ustedes alguna vez, que era para decir que algo estaba bacán, entretenido, muy bueno. Si uno hubiesen creado un eslogan de un producto que dijera, este jugo es el descueve, claramente no llegó hasta el día de hoy porque hoy día no entendería, la mayoría de la gente no entendería qué es el descueve y me sonaría como el jugo de la abuelita. Entonces tienen que ser palabras que tengan una repercusión duradera en el tiempo y no palabras que estén de moda, por lo menos para el eslogan. Es distinto el copy, a lo mejor que el copy puede ir cambiando de un anuncio a otro, ¿ya? Las campañas publicitarias tienen varias piezas publicitarias, varias fotos, varias imágenes, etcétera, y ese copy puede ir cambiando, pero por lo menos en el eslogan no pueden ser eh, palabras que estén de moda en este minuto, porque si no, el eslogan acompaña a la marca de por vida. Entonces, no puede, después en 5 años más va a estar pasado de moda. El tono es el tercer punto que nos compete ver en cuanto al concepto central creativo de la redacción. Y el tono, tal como hemos venido viendo en todo este rato, va absolutamente relacionado con el público objetivo, ¿ya? Se refiere a la forma de escritura, al tono que ocuparemos en la escritura, pensando en el público objetivo, obviamente, porque cuando es público más joven se escribe de una manera, cuando es público más adulto de otra, pero también pensando en la personalidad de la marca. O sea, por ejemplo, la personalidad de WOM es súper rupturista, una marca como muy abierta de mente, distinto como escriben, no sé, de Claro. Entonces el tono va relacionado, es un match entre estos dos puntos, entre el público que va a consumir ese producto y entre la personalidad que tenga la marca. Nosotros podemos ocupar varios tonos para escribir un eslogan, ¿ya? Y se pueden combinar, no necesariamente tiene que ser solo, no sé, formal, no solo tiene que ser coloquial. Y aquí yo les hice una listita con distintos tipos de tonos que podemos ocupar dependiendo de nuestra marca. Puede ser, por ejemplo, un tono conservador, pero divertido, ¿ya? O puede ser coloquial y a la vez informativo. Uno no excluye el otro, estos son solo ejemplos,
¿ya? No es que sean los únicos tonos que existen. Ustedes cuando van descubriendo su producto y cuando tienen muy claro su público objetivo, se van dando cuenta qué tipo de palabras, qué tipo de tono es el que tienen que ocupar con ellos. Por ejemplo, el emocional, el racional, ¿ya? O el directo. Hay distintos tipos que dependiendo del producto o servicio que uno está promocionando, es los que se pueden ocupar e ir conjugando, ¿ya? Entonces, en la clase del miércoles vamos a hacer algunos ejercicios, un ejercicio en realidad, tratando de ocupar todos estos puntos que yo les he dado hoy día, del tono, del eslogan, del concepto central creativo, del copy. Va a ser no les voy a hacer que me hagan una campaña con varias piezas publicitarias, como lo está haciendo Simón, pero sí para que practiquen desde el punto de vista de la redacción que estas piezas queden bien, ¿ya? Entonces, vean este video, vean si lo entendieron bien, si necesitan que, que el próximo miércoles haga algún repaso de esto, pero también puede ser un repaso de algo anterior. Quizás quieren revisar lo que tenía que ver con público objetivo, porque a lo mejor cuando lo pasamos no le tomaron tanta atención y ahora se pueden dar cuenta que es fundamental para escribir cualquier tipo de texto. Entonces, analícenlo, estén con un papelito al lado, no es necesario que estén con el mail abierto, pueden ir viendo el video y van anotando sus dudas o consultas que quieren que conversemos dentro de la clase, quizás quieren plantear algún ejemplo, y si quieren que repasemos algo de la clase, de clases anteriores, no hay ningún problema. Entonces, lo único que les pido es que me lo traten de enviar a más tardar el lunes a las 8 de la noche. Tienen todo el lunes para ver este video, para anotar lo que quieren que trabajemos más el día miércoles, y además el día miércoles vamos a hacer el segundo ejercicio de esta unidad, que es una unidad un poquito más cortita. Después creo que 2 o 3 clases después ya vamos a tener la prueba, que va a ser una prueba para que se queden más tranquilos, no va a ser tan larga, porque tal como hemos visto en la publicidad, los textos son mucho más cortitos, pero sí van a tener que manejar mucho vocabulario, muy bien la ortografía. Entonces nos vamos a ver el miércoles para que repasemos eso, y quedo a la espera de sus mails. Ojalá cada uno me escriba el mail y me ponga, pongamos un asunto todos igual para que no se me confundan entre todos los mails, pero podría ser temas para el miércoles, ¿ya? Todos me ponen temas para el miércoles, los que quieran hacer consulta y pedir que se repase en algo más, y así yo lo voy a tener, lo puedo preparar el martes para que lo veamos todos juntos el miércoles. Ahí les dejé compartir pantalla, chicos. Eh, Espero que les sirva este video, que lo analicen bien, y espero sus mails para que el miércoles nos juntemos y podamos seguir desarrollando este tema de la redacción publicitaria, que como les digo es una unidad más cortita, eh, y, pero es bastante entretenida, y con los ejercicios que ya tuvimos anteriores, que eran bastante largos, comparado con esto, les va a servir mucho para escribir estos textos. Así que quedo ahí esperando sus mails. Que estén muy bien. Chao.